Buenas tardes. Tengo el grato placer de presentar al siguiente ponente, el doctor Eric Tridas, quien es director del Centro Tridas para el Desarrollo Infantil y presidente del Corporativo Consultores de Pediatría, Desarrollo y Conducta. Es doctor en Pediatría y Desarrollo, especializado en diagnosis y gestión de diferencias de aprendizaje como la dislexia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno del espectro autista, dificultades intelectuales y otras condiciones del neurodesarrollo y problemas del comportamiento. Realiza ponencias a nivel nacional e internacional sobre todos estos temas. Además, es profesor clínico asociado de pediatría en el Morsani Colegio de Medicina del Centro Médico de la Universidad del Sur de Florida, miembro del Comité Nacional para las Dificultades de Aprendizaje y miembro de la Asociación Internacional de Dislexia. El doctor Tridas también es director médico estatal para la elección de instalaciones pediátricas de atención prolongada establecidas para la salud pediátrica. Es fundador y socio del Tridas LLC, empresa de software que desarrolló el Tridas Rider, una aplicación web para el seguimiento de alumnos por parte de tutores y profesores que genera una evaluación personalizada y que propicia cientos de recomendaciones. Ha publicado diversos artículos a nivel internacional y un libro para padres titulado Del ABC al TDAH, lo que todo padre debe saber sobre la dislexia y los problemas de atención. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Eric Tridas. Muy buenas tardes, es un placer estar de vuelta en Monterrey y muchas gracias, Humberto, por invitarme otra vez y muchas felicidades y felicitaciones a todos ustedes con los proyectos tan interesantes que han demostrado esta tarde. Podemos empezar con la presentación. La tormenta perfecta, inatención, dislexia y ansiedad. Divulgaciones, yo consulto y hablo para compañías farmacéuticas. El modelo que yo uso es el modelo de la red del desarrollo porque nos enfocamos en los problemas, la discapacidad, las dificultades que el estudiante tiene. Y ahí podemos medir la discapacidad en tres áreas principales: académica o laboral, conductual emocional, interacción social y salud. La emocional y social se miden como un área sola. Por lo cual, si el estudiante está saliendo bien en la escuela, si no está volviendo a los padres o a los maestros locos, si por lo menos tiene un amigo y no está enfermo, las cosas no están mal. De ahí para arriba, lo que venga viene de gratis, muy bien. De ahí para abajo tenemos un problema. ¿Qué diagnóstico le damos? No es importante, porque nosotros no manejamos el diagnóstico, manejamos los síntomas que los definen. Un niño no es un diagnóstico. No hay tal cosa como un disléxico. Los niños pueden tener dislexia, pero no son disléxicos. Para saber qué es lo que está pasando con este estudiante, tenemos que evaluar los factores que contribuyen al cuadro clínico. Y esos factores son el perfil de desarrollo del estudiante, el perfil conductual y emocional, los factores de salud y los factores del entorno, del medio ambiente. Es la combinación de esos 4 factores que en conjunto nos dan el cuadro clínico, por lo cual, si yo me enfoco nada más que en el perfil de desarrollo, no voy a poder tener éxito en manejar los problemas con los cuales se presenta este estudiante, los retos que se presenta este estudiante. A la misma vez, si yo tengo una buena descripción de lo que ocurre aquí, puedo formular una buena prescripción para manejarlo. Y nada más que podemos hacer 4 cosas. Podemos intervenir a nivel educacional o del desarrollo, a nivel psicológico, que es conductual y cognitivo, a nivel de salud y a nivel del entorno. Todas las intervenciones que existen caben dentro de estas 4 categorías.
¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo funciona? ¿Cómo sabemos si la metodología educativa que estoy usando y el enfoque que estoy usando funciona? Porque la discapacidad académica mejora. Es tan simple como eso. Si tengo un problema conductual, un problema emocional, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo funciona? Porque el problema mejora. Es tan simple como eso. ¿Cuántas veces hemos visto programas, escuelas que continúan implementando programas donde no hay mejoría en el cuerpo estudiantil de los estudiantes que tienen retos y lo siguen haciendo lo mismo? Como Rufino dijo, como decía Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo todo el tiempo y esperar resultados diferentes. Así que vamos primero a hablar de los diagnósticos para entender lo que son y lo que no son. Y en medicina, y esto lo discutí antes de ayer, hay un concepto que se llama el proceso de diagnóstico diferencial. Lo que quiere decir que un síntoma puede ser causado por una serie de diagnósticos médicos. En claro y simple, no todo lo que es oro brilla ni todo lo negro morcilla. O sea, aquí tenemos que ver qué es lo que está pasando. El primer síntoma de TDA es la inatención. Y el niño que no presta atención, no es que no pueda prestar atención, cuando no le está prestando atención a la maestra o a los padres, le está prestando atención a algo más. El problema no es que no pueda prestar atención, es que no puede regular o controlar la función de la atención. El problema es que no le puede prestar atención a lo que le tiene que prestar atención, que lo definimos como selectividad. En el momento apropiado, ¿cuántos pacientes yo tengo que saben qué maestra se va de vacaciones, qué maestra está encinta, qué padres de estudiantes tienen problemas matrimoniales, pero no saben cuáles son los deberes, las asignaciones para mañana? La enciclopedia de información innecesaria. O sea, es que vuelven a los padres locos. Por la cantidad de tiempo adecuado, la duración. Oye, en el principio, el medio y el final de las instrucciones no se van de una forma impulsiva, con la energía o intensidad necesaria, con la profundidad necesaria para que puedan monitorear lo que están haciendo. Otra vez, la atención es el control de la atención, no la presencia o la ausencia de atención. Impulsividad es simplemente la incapacidad de sostener inhibición. Y sostener inhibición a nivel neurológico implica dos factores: parar y esperar. ¿Parar para qué? Para pensar en las consecuencias de lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasó la última vez que hice algo así? ¿Qué me dijeron que hiciera o que no hiciera? ¿Cuáles son las reglas que aplican a esta situación? Sé lo que voy a hacer luego. Tengo un plan de acción. Cuando estamos hablando de funciones ejecutivas, tenemos que hablar de planificación. Así que la impulsividad tiene un impacto significativo, no solo en la comunicación, sino en la conducta, la regulación conductual. ¿Cuántas veces los padres le dicen a los niños, cuántas veces te tengo que decir que no hagas eso? ¿Cuántas veces estos niños, ay, perdón, pero es que es la 10ª vez que haces esto hoy? ¿Perdón de qué? Que ya me está volviendo loco. Y es la realidad. Y no es que sean niños maliciosos, pero tienen un problema. Esperar por su turno a que termine la pregunta, que no interrumpan. Eso es como se define la impulsividad. Lo que la impulsividad elimina es el espacio entre el pensamiento y la acción. Y ese espacio se conoce como la reflexión. Yo tengo un colega que le dice a sus pacientes, la diferencia entre 1 segundo y 2 segundos puede ser inmensa. Hace 4 semanas hubo un accidente horrible en la ciudad de Tampa, donde yo vengo. Hubo 2 estudiantes, muy buenos estudiantes, excelentes, ya iban para universidad, y de regalo de graduación,
padre le regaló al hijo un carro y durante el día a las 11 de la mañana se fueron a echar carreras con un amigo. Y desafortunadamente iba una mamá de 23 años con un bebé cruzando la calle y el carro la impactó a 110 millas por hora. Ahí hay 3 familias totalmente devastadas. Un segundo, una decisión que no se pensó. Si hubieran tomado la decisión un segundo más tarde, no hubiera tenido el accidente. La impulsividad hay que controlarla. El tercer tipo de síntoma es la hiperactividad. No quiere quedarse en la hiperactividad. Hablando de... esta es una diapositiva hiperactiva. La hiperactividad se presenta de 3 maneras. Puede ser superactivo, inquieto o hablador. Hablan hasta por los codos, como decimos en Puerto Rico. El niño que es superactivo no se queda quieto, corre en vez de caminar, lo toca todo, va en motora, no puede dejar de tocar las cosas, es muy obvio. El niño que es inquieto se sienta, pero no se sienta tranquilo. Tiene un hormigueo encima que no se le quita. Y el hablador, bueno, pues habla. Y esos son los síntomas. Ahora, estos síntomas pueden ser causados por una serie de cosas. Y estos síntomas no son síntomas anormales. Todos nosotros hemos sido hiperactivos, impulsivos e inatentos. Lo que hace la diferencia, lo que determina los criterios diagnósticos es la intensidad, el número de síntomas, la frecuencia y sobre todo el impacto que tiene en la vida de la persona para causar discapacidad. Sin discapacidad no hay un diagnóstico. Hay rasgos, pero no un diagnóstico. ¿Cómo se define el TDA en el DSM-5? Un patrón persistente de inatención y/o, porque no siempre tenemos que tener todo, y/o hiperactividad, impulsividad, que interfiere, muy importante, con el funcionamiento o el desarrollo del individuo. Los síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años. ¿Por qué? Porque uno no va a desarrollar un trastorno de atención después de los 12 años. Cuando yo veo a un estudiante que nunca tuvo problemas de atención y llegan a preparatoria para hacer el bachillerato y de buenas a primeras lo tienen, lo primero que pregunto es, ¿qué estás bebiendo o qué estás fumando? Porque eso va a causar problemas de atención. ¿Estás durmiendo bien? ¿Qué ha cambiado? Porque no se desarrollan los síntomas de una forma tardía. Y la razón por qué la extendieron del DSM-4 al DSM-5 a los 12 años es porque los niños que no tienen hiperactividad e impulsividad simplemente son distraídos. Esos niños no empiezan a tener dificultad hasta que entran a la escuela intermedia, porque ahí las funciones ejecutivas que el TDA le afecta les causa problemas. Ahí empiezan a tener mucha más dificultad. Así que por eso es que se extendió hasta los 12 años. Los síntomas tienen que estar presentes en más de un contexto, en más de un entorno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema que afecta a todo el aspecto de la vida del niño. Si los síntomas nada más que están presentes en el hogar, nada más que están presentes en la escuela, nada más que están presentes en la clase de artes del lenguaje, pero no en matemáticas. Yo no tengo un problema de atención, probablemente tengo un problema de artes del lenguaje. Otra vez los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, causando discapacidad. Y los síntomas no son el resultado de otros trastornos. Y ahí eso está muy importante. Tenemos que estar seguros de que eliminemos la posibilidad de que no haya otras causas por estos síntomas que estamos observando. Estos son los síntomas y probablemente todos ustedes están muy familiarizados con ellos. En los Estados Unidos usamos muchas encuestas que se le envían a los maestros. Yo creo que los maestros y las maestras pueden recitar
los síntomas del TDA de memoria. Tengo un dedo pesado aquí. Las directrices que nos da la Academia Americana de Pediatría indica que tenemos que evaluar a los niños de los 4 a los 18 años que demuestran estos síntomas, incluyendo dificultad académica y problemas de comportamiento. ¿Por qué? Porque la comorbilidad, la posibilidad de que haya otros problemas asociados al TDA es muy alta. Pues si yo soy pescador, yo voy a pescar donde están los pescados. Así que si tengo un TDA, voy a buscar por otros problemas, a ver qué otros problemas hay. La evaluación debe seguir los lineamientos del DSM-5, por lo cual tenemos que satisfacer los criterios diagnósticos y debe incluir exámenes de otras condiciones. O sea que es extremadamente importante que se evalúen otras condiciones como posibles causas de los síntomas que estamos observando. ¿Cuál es la comorbilidad asociada con el TDA? Bueno, tenemos trastornos oposicional y desafiante, trastornos de lenguaje, trastornos de ansiedad. Oye, aquí no lo voy a tocar. Esto es como mágico. Lo más importante aquí es que si notan, trastornos del lenguaje de un 30 a un 35%, trastornos del aprendizaje de un 15 a un 25%. Ahora, en una clínica como la mía, donde la población es seleccionada, esos números son de un 50% o más alto. O sea que cuando yo veo un paciente en mi oficina, yo estimo que ese paciente tiene un 50% de probabilidad de tener todos estos problemas. La ansiedad es extremadamente común en los niños con TDA. Como se ve aquí en rojo, un 35% de la población general, de los niños que tienen TDA en la población general, tienen ansiedad. Y la ansiedad está aumentando en incidencia de una forma significativa. Así que estamos viendo muchos niños con ansiedad. La discapacidad que causa el TDA. Es simple. Académicamente afecta la productividad y la precisión del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué afecta la productividad? Porque si no estoy prestando atención, si me distraigo, no estoy trabajando. Si me levanto a sacarle punta al lápiz y de camino hablé con 3 de mis amigos, miré por la ventana, saqué algo de mi mochila y después se me olvidó afilar el lápiz, o sea que llegué y tuve que volver otra vez, no estoy trabajando. Si no le presto atención a lo que voy a hacer, cometo errores de descuido. Si actúo de una forma impulsiva y no planifico, me toma más tiempo hacer el trabajo, porque empecé por el medio, después fui al principio, después al final, después otra vez al medio. No, que si la bibliografía, espérate que no tengo el índice, espérate que no tengo, y ahí ya perdí 3 horas y todavía no he escrito la primera palabra. O sea que todos estos factores se afectan por la atención. A nivel conductual tenemos 2 problemas en términos de impedimento. Causan disrupción y no hacen caso. Causan disrupción porque interrumpen, porque hablan mucho, porque no espera que su turno y no hacen caso. No porque sean malcriados, no porque tengan oposicionalidad o desafianza, sino porque, pues, se me olvidó. Vete y vístete. Ok, no hay problema, pero el pasillo se le metió por el medio. O sea, se encontraron que si el gato, que si el perro, que si la tele, llegaron a la habitación y todas las mañanas abre la gaveta de la ropa interior y se lo llevaron para una dimensión desconocida. Y si los papás no están allí, oye, ponte los pantalones, ponte la camisa, ponte las medias, ponte los zapatos. No lo hacen. O sea que no están haciendo caso.
no son desafiantes, porque el niño desafiante te oyó, reflexionó y decidió, no lo voy a hacer porque no me da la gana. Y para eso sí que los medicamentos no hacen nada. Pero al fin y a la postre, ambos no hicieron lo que se les dijo. O sea que tenemos un problema. A nivel social interrumpen mucho, no siguen las reglas del juego y no se dan cuenta cuando están empezando a molestar a los otros niños porque no le prestan atención a los indicios sociales sutiles, como los gestos, el tono de voz, la mirada que le tiran porque no están prestando atención. Yo tenía un paciente de 7 años que me dice, ay, yo estoy muy feliz porque ahora no tengo problemas. Y yo le dije, ¿qué problemas tú tenías? Todo el mundo me gritaba todo el tiempo. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque yo no le hacía caso, no los escuchaba. Me saco buenas notas ahora. ¿Y por qué? Porque nunca hacía lo que debía hacer. Pero más importante que nada, me dice, me invitaron a una fiesta de cumpleaños. Y a los 7 años, todo el mundo en la clase los invitan para que nadie se sienta mal. A ese no lo invitaban. Probablemente los papás decían, ese no me lo traigas aquí porque me va a volver loca. Pero bueno, pero es la realidad de los niños. Y él no decía, oh, pobre mí. No, estaba describiendo hechos. Esta es mi vida antes y después. O sea que es muy importante entender que hay un impedimento asociado con estos síntomas, que esto no es que se inventa uno las cosas, pero a la misma vez tenemos que darle las destrezas necesarias a los estudiantes para que lo puedan manejar. A nivel de salud, vemos muchos problemas con conducta de alto riesgo. La incidencia de fumar es muchísimo más alta en la población con TDA. Empiezan a fumar a una edad más temprana, fuman más y tienen más dificultad de dejar de fumar. Tienen más accidentes de carro, así que todos esos factores están ahí. Y a través de la vida vemos que las limitaciones continúan. A una edad temprana tenemos limitaciones académicas, relaciones sociales, por lo cual eso lleva a una autoestima baja. ¿Por qué tienen autoestima baja? Porque tienen problemas todo el tiempo. Si no tuvieran autoestima baja tendrían problemas porque no están al tanto de la realidad. La autoestima mejora cuando uno se siente competente. La confianza viene en uno mismo, viene de ser competente. O sea que estaría con trastornos mentales si pensara que estaba bien cuando se está sacando Fs en la escuela. Luego ya en adolescencia tienen más accidentes, traumas y accidentes de auto. Y como adultos tienen dificultad laboral, inclusive pueden tener más dificultad legal. O sea que si este problema no se trata adecuadamente, puede tener indicios severos, causar problemas severos en la vida de este paciente. Vamos a hablar de la dislexia ahora. Vamos a definir la dislexia. Es un trastorno de aprendizaje de origen neurobiológico. O sea, que aquí no es que el niño sea vago, que no le dé ganas de leer, que no quiere poner esfuerzo. ¿Okay? Que está caracterizado por síntomas de pobre decodificación de palabras y problemas con el reconocimiento preciso y o rápido de palabras. O sea, que aquí tengo 2 problemas que van a afectar mi lectura. Y el que no puede decodificar no va a poder codificar. La escritura es lo opuesto de la lectura. La etiología, la causa, es un déficit del proceso fonológico. Es la inhabilidad de procesar los sonidos en las palabras. Es inesperado. ¿Por qué es inesperado? Porque los niños son inteligentes y se le están enseñando de la misma manera que se le enseñan a otros estudiantes. Sin embargo, no están aprendiendo a leer como deberían, como uno esperaría por el nivel de inteligencia que tienen y por las experiencias educativas que están teniendo. Y obviamente, si no pueden leer, su comprensión lectora se va a afectar.
y el desarrollo de vocabulario y adquisición de información general va a estar afectado también. Después del 5º grado, la mayor parte del vocabulario que nosotros adquirimos es a través de la lectura. ¿Cuál es el problema biológico? Simplemente el lector disléxico no usa las partes del cerebro que usualmente usa el lector típico. No se impresionen mucho con estas pruebas de resonancia magnética, porque la precisión de estas pruebas, la sensibilidad de estas pruebas y la especificidad no es muy alta. Me dice que vivo en México, pero no sé si estoy en Monterrey, en Ciudad de México, en Cancún o en Acapulco. Y México es un país grande. Pero por lo menos nos dice que estamos en México y no en Canadá. Y ahí eso nos da una idea, y eso es lo que estamos viendo aquí. Sabemos que el patrón que genera la lectura en estos pacientes es diferente. Aquí estamos viendo al hemisferio izquierdo. Y si yo me pongo de lado y me sacan parte del cráneo, ahí se vería el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo tenemos el área de Broca, que es donde uno habla. Tenemos un área donde se procesan los fonemas y un área donde se procesan los impulsos visuales y se le da un nombre. Por lo cual yo sé que aquí tengo una botella de agua, que aquí está el micrófono, lo veo y le pongo una etiqueta inmediatamente, un nombre. El lector disléxico, el cerebro del lector disléxico, no activa esas regiones del cerebro. Y esa es la causa biológica de este trastorno del aprendizaje. Oye, es que esto está muy sensitivo. Ok, hay un concepto que se llama coarticulación. El cerebro puede diferenciar entre ruido y habla. Y la razón por la que diferencia entre el ruido y el habla es porque cuando uno habla, las palabras tienen sentido y las palabras están construidas con fonemas. Por lo cual el cerebro no se enfoca en el fonema porque sobrecogería la función cerebral, y se enfoca en el significado de la palabra. Pero yo proceso este ruido en una parte diferente del cerebro donde proceso la voz. Y eso es lo que nos permite procesar el lenguaje. Esta área del cerebro procesa los fonemas, por lo cual si yo digo la palabra libros, que tiene una secuencia de sonido. A ver. Una vez una vez oigo la palabra, tengo el significado automáticamente. Este es el proceso que se usa para decodificar palabras. Si yo veo la palabra gato y estoy empezando a aprender a leer en inglés, esto es mucho más importante que en español. Veo G-A-T-O, gato. Lo mezclo y ahí va. La fluidez, la automaticidad en el reconocimiento de palabras con precisión usa el área visual para reconocer las palabras. Por lo cual, si yo veo el gato, digo gato. Si veo la palabra gato, debe llevarme al mismo significado. Así que el leer no es un proceso biológico normal. Lo que es normal es diferenciar el ruido de palabras y el poder nombrar un objeto que uno observa. Y nosotros cogemos prestados de esos dos sistemas neurológicos para aprender a leer. Y en ese caso, muchos de los estudiantes, por ejemplo, que tienen problemas con recuperación automática rápida, son los que te dicen, ay, lo tengo en la punta de la lengua, o que describen lo que quieren decir, pero no pueden hablar con precisión.
Si yo tengo problemas con decodificación y fluidez, entonces no voy a poder identificar las palabras. Y si no puedo identificar las palabras, el proceso de razonamiento que requiere usar mi inteligencia, vocabulario, formación de conceptos, el razonamiento de por sí y la información que ya conozco, para entonces extraer significado, ahí no va a funcionar. ¿Y dónde ocurre todo eso? En la memoria de trabajo. La fórmula para leer es muy simple. Decodificar por fluidez, y está en paréntesis, más comprensión. Nacemos con la comprensión, aprendemos a decodificar y practicamos para desarrollar automaticidad. Si multiplico estos dos y uno de ellos es menos de 1, aquí voy a tener problemas. ¿Okay? James Scarborough desarrolló un modelo que es muy simple para entender los componentes de la lectura. Describe que el reconocimiento de palabras y la comprensión lectora se tienen que desarrollar ambos y progresan a través del progreso del estudiante en la escuela. La conciencia fonológica, la decodificación y la fluidez es lo que son las destrezas que nos permiten leer. La comprensión lectora requiere conocimiento de fondo, conocimiento de vocabulario. Y eso es muy importante porque muchas de las pruebas de comprensión lectora le ponen párrafos a los estudiantes de experiencias que ellos no han tenido y de vocabulario que ellos no conocen. Sobre todo aquellos que vienen de un ambiente socioeconómico limitado. Pero no quiere decir que no puedan leer. La estructura del lenguaje. Hay que enseñar la estructura del lenguaje. Hay que hablar de fonología, de morfología, de sintaxis, de discurso, de semántica, del lenguaje pragmático, porque si no podemos explicarlo, no podemos utilizarlo adecuadamente. La idea es que estas destrezas de reconocimiento de palabras sean cada vez más automáticas y las destrezas de comprensión lectora sean cada vez más estratégicas. Y esa es una palabra importante. ¿Qué estrategia voy a usar para extraer el significado, el contenido de este texto? ¿Cómo voy a inferir, a extrapolar? En vez de memorizarme una serie de hechos y dar una lista ahí. La dislexia no es un problema visual y la dislexia no responde a educación regular. Hay que proveer educación especial. El impacto de dislexia es desarrollo pobre, limitada comprensión lectora y por lo tanto aumenta la deserción escolar. De hecho, en los Estados Unidos han hecho estudios en las prisiones y alrededor de un 80 a un 90% de los presos no pueden leer y escribir. Si vemos en este estudio un estudiante que lee la percentila 10 en el 5º grado, lee alrededor de 51,000 palabras al año. Un estudiante que lee en el percentil 50 lee 600,000 palabras al año. Y un estudiante que lee en el percentil 80 lee 1.7 millones de palabras al año. Es que no hay comparación. El empobrecimiento de este estudiante por no tener acceso a la palabra escrita va a tener un impacto dramático en la educación. El próximo factor que vamos a hablar es la ansiedad. Mucha gente dice, ¿por qué los niños tienen que estar ansiosos? La ansiedad es un problema neurológico. El estrés es ambiental, la ansiedad es neurológica. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad? Tenemos síntomas subjetivos. Ay, no me siento bien, tengo temor, estoy aprensivo. Es una percepción. Comportamientos, tenemos síntomas
conductuales. Evita situaciones o se retrae. Eso va a causar problemas en el aula bien significativos. Respuestas fisiológicas, sudoración, náusea, temblores, se ponen excitados. Tenemos miedos o fobias, que son miedos irracionales, y ansiedad, la preocupación, la aprensión. Algunos síntomas de ansiedad que nosotros vemos muy a menudo son niños que desarrollan o que demuestran una irritabilidad que es desproporcionada a la situación. Vamos a decir que los padres lo vienen a recoger a la escuela. Están los padres en la línea allí en el carro y el niño sonriendo, diciéndole adiós a todos los amigos y se monta en el carro y toda la dinámica cambia. Con mucho coraje, ¿qué tal fue tu día? ¿Por qué me tienes que preguntar? Mira, estoy nada aquí para hablar nada. Un tópico de conversación, perdona. Si ahí la mamá no tiene cabeza ya. Y usualmente está limitada al hogar. Y muchas veces se le echa la culpa a los padres porque, es que tú no sabes manejar al niño. Si este fuera mío, oye, eso y 2 pesos y me lo traes arreglado al fin de la semana. Porque si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho porque yo soy el que vivo con él. Y tenemos que apoyar a esos padres y ayudarles a entender. Por eso me encanta el programa que ustedes han desarrollado aquí con un grupo de padres que se apoyan los unos al otro y se dan cuenta que no son los únicos. Estos padres se sienten con una culpabilidad enorme. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué le estoy haciendo a mi hijo que responde de esta manera? El problema no es lo que ellos están haciendo, el problema es la forma en que el niño autorregula las emociones, como discutí en el programa. Esto es esencial. Yo les digo, estos son los santos en la calle y los diablitos en la casa. Porque los padres me lo dicen, mira, cuando él llega a la casa, la tensión que hay en todo el hogar es insostenible. Y yo le digo a mis pacientes, tú sabes que tus padres te quieren más que nada, darían la vida por ti, pero los estás volviendo locos. Así que vamos a tener que resolver este problema. Tienes que desarrollar control de tus emociones. Todos tenemos emociones. Si no las controlamos, ahí es donde hay problemas. Así que vamos a buscar el autocontrol de estas emociones. Las características principales de ansiedad son pensamientos negativos e irreales, interpretación errónea de síntomas y acontecimientos. ¿Okay? No, que fue, alguien se tropezó con él, eso fue a propósito. No, chico, no, que no te vio. Ataques de pánico, obsesiones y o compulsiones. Las obsesiones son un pensamiento que la persona reconoce que puso en su mente, porque el que no reconoce que lo puso en la mente tiene un trastorno del pensamiento, eso es algo más severo. Pero yo reconozco que, por ejemplo, me preocupa la contaminación y mi compulsión es que me voy a lavar las manos para resolver la ansiedad que mi preocupación de contaminación me genera, pero no me la alivia, por lo cual tengo que lavarme las manos otra vez y otra vez y otra vez hasta que me están sangrando. Y eso es una de las miles de obsesiones y compulsiones que existen. Estimulación psicológica o agitación, hipersensibilidad, miedos y preocupaciones excesivas. Preocupación excesiva es lo que define ansiedad. El pensamiento negativo y poco realista de que hablamos anteriormente es la gente que ve el mundo como un vaso medio vacío en vez de un vaso medio lleno. Yo soy el peor del mundo, yo no voy a aprender esto nunca, esto es demasiado difícil, todo el mundo piensa que yo soy estúpido, nadie me quiere, todo eso. Se preocupan excesivamente. ¿Qué pasa si? Yo vivo en la Florida, todo el mundo quiere ir a Disney, ¿no? Yo odio a Disney, pero bueno, eso no es importante para términos de esta discusión. Tengo un paciente, si uno vive en la Florida y tiene hijos, todo el mundo tiene los pases de Disney anuales. Y le encanta a este niño ir a Disney.
La mamá dice, pues vamos para Disney este fin de semana. Y la mañana antes de salir para Disney era un viernes. Y de camino a la escuela le dice la mamá, oye mami, ¿y qué pasa si se explota una llanta? Ah, no te preocupes, tenemos una en el baúl. ¿Okay? Mami, si el carro se queda sin gasolina, no, yo le lleno el tanque antes de irnos y Orlando queda ahí cerquitita de Tampa, no te preocupes. Mami, ¿y qué pasa si cuando llegamos a Disney no hay parking? No, si Disney tiene parking. Mami, ¿y qué pasa si llueve? Mami, ¿y qué pasa? Oye, a lo mejor no deberíamos ir a Disney, ¿eh? La ansiedad que le causaba la preocupación fue tal que él decía, no vayamos a Disney porque no puede bregar con la ansiedad de que pueda pasar algo de camino a Disney. Se preocupa por cosas sin importancia. Yo vi una paciente hace 2 semanas de 13 años. Yo le digo, ¿tú te preocupas? Yo me preocupo por todo. ¿Y cuánto tú llevas así? Toda mi vida. Toda mi vida. Mis amigas me dicen, ¿por qué tú te preocupas? Es que me preocupo por todo. Y le presta atención bien selectiva a síntomas físicos. Tengo un niño como de 8 años que dice, pero ven acá, tu mamá me dice que tú estás muy preocupado. ¿Por qué? Porque estaba tosiendo. ¿Pero qué pasa? Es que no me quiero morir. Pero chico, sí, es que no, pero si no tose mucho se puede morir. No, que no te vas a morir. Pero un niño de 8 años, ¿qué hace preocupándose por morirse? Y le digo, ¿y te preocupas de algo más? Sí, el fin del mundo me preocupa. Y yo le digo, pero ¿cómo que el fin del mundo? ¿Y qué pasa si es el fin del mundo? Bueno, si viene por ahí, no te preocupes, que no nos enteramos ninguno, porque estamos todos en el mismo bote. O sea que, pero esa preocupación, ese pobre niño con esa tensión constante, y interpretan los eventos de una manera negativa. El aislamiento social es el segundo síntoma cardinal de los trastornos internalizantes. Ahí tenemos tanto la depresión como la ansiedad. Pero el aislamiento social es bien significativo. Me dice una mamá hace poco, yo fui a la escuela y veo a mi hijo mirando a los niños jugar, pero no juega con ellos. Se queda en la periferia. Hoy en día alguien hace algo así, es que se tiene que tener un trastorno del espectro de autismo. ¿No? ¿Qué va? Que la ansiedad es 10,000 veces más común que el autismo, ¿no? Es como decir, yo digo, es como que alguien me diga, oye, tengo fiebre, debo tener cáncer. Eso es como todo el mundo, hay un síntoma, ahí todo el mundo tiene autismo, que no es tan común. Bueno, Humberto, manténme el tiempo por si acaso, mándame a callar cuando sea necesario, ¿ok? Somatización. Somatización son las respuestas del cuerpo. Mira, que yo tengo un estómago nervioso, tengo dolor de cabeza de tensión, no pueden o quedarse dormidos o sostener el sueño, por lo cual ahí vamos a tener un problema al otro día, porque si el niño no ha descansado, no va a estar lo suficientemente alerta para prestar atención. Y si el niño no durmió, los padres no durmieron, ahí sí que tenemos un problema enorme, porque cuando los padres no duermen, los pobres, ¿quién va a estar funcionando? Así que tenemos muchos síntomas, algunos no específicos, hormigueos, dolor de ojos, extremidades, articulaciones, como los viejos, llegan allí, oye, que me duele aquí. Yo le digo, bueno, mira, yo tengo allí un hacha, si te lo corto jamás te va a doler. Me miran así, no, olvídate de eso, no te vas a morir. La definición de ansiedad: preocupaciones diarias, excesivas y persistentes sin base lógica. Y ellos saben que no tienen base lógica, pero no pueden dejar de preocuparse, como el que tiene una compulsión. Ellos saben que el resto de la gente no tiene esos pensamientos, pero no lo pueden evitar. Les causa inquietud, y el que le causa inquietud, ¿qué va a hacer? Moverse. Así que son muy inquietos en la silla, de vez en cuando empiezan a caminar en el aula.
Hablamos de somatización, boca seca, palpitaciones, síntomas de pánico. Algunos de ellos, alguien que haya tenido un ataque de pánico le dirá, esta es la peor experiencia de mi vida, porque están convencidos de que se van a morir. Es horrible. Y el miedo que les da el tener esa sensación otra vez, hacen lo que sea para evitarla. Les puede causar irritabilidad y les puede causar problemas de concentración, diferentes a los problemas de concentración del niño con TDA, pero problemas de concentración. El niño de TDA está en el aula y dice, oye, aquí alguien se está moviendo, mira, ¿qué está haciendo este señor? Pero no está prestando atención a la maestra. El niño que tiene ansiedad es la preocupación lo que lo distrae. Ay, ¿qué pasa? Y que la maestra me va a llamar y yo no sé lo que voy a decir. Y no está escuchando porque está tan preocupado que no está escuchando. Pero el síntoma es inatención. Y si está tan tenso y tan nervioso, se pone inquieto. Así que ahora también voy a tener hiperactividad. Y cuando estoy tenso, voy a responder de una forma impulsiva. Oye, pero esos eran los síntomas de TDA. También son síntomas de atención. Como les dije, no todo lo que es oro brilla ni todo lo negro morcilla. O sea, que tenemos que evaluar la situación para estar seguros. Tienen una falta de confianza en su capacidad para enfrentarse a nuevas situaciones. Tengan la habilidad o no, no importa, porque piensan que no la tienen, no tienen la confianza. Tenemos muchos diagnósticos, muchísimos diagnósticos que caen bajo la ansiedad. Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, que son dificilísimos de manejar y la terapia cognitiva funciona muy bien. Fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastornos de ansiedad generalizados, trastornos de ansiedad debido a otra condición médica, trastorno objetivo compulsivo, trastornos de estrés postraumático. Ahí le añadieron el estrés. La causa de la ansiedad fue un evento traumatizante y por eso se usa el término estrés y trastorno de ansiedad no especificado. 20% de los niños y adolescentes en algún momento de su vida se les va a diagnosticar con un trastorno de ansiedad. Es tan común. La discapacidad de ansiedad disminuye la productividad y evita o escapa el trabajo. Porque yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo prefiero no hacer nada que hacerlo de una forma equivocada. No quiero cometer errores. O sea que esta persona no va a practicar, por lo cual vamos a tener una disminución en las destrezas porque no hay práctica. Y también afecta la fluidez de recuperación, porque cuando uno se pone nervioso se le olvida hasta el nombre. Por lo cual muchos de estos niños tienen ansiedad en exámenes. A nivel de conductual y emocional tienen autoestima baja o pueden ser irritables o agresivos, sobre todo con la gente de más confianza, primero en el hogar y luego con sus mejores amigos. Y ya cuando se generaliza a la escuela, ahí tenemos un problema severo. Afecta la interacción social porque se aíslan o son muy irritables, muy inflexibles. Algunos de ellos se preocupan tanto, no hagas eso, que las reglas son. Y es que es peor que jugar con tu abuela, o sea, que no te dejan hacer nada. Y los otros niños no les gusta hacer eso, no, déjame tranquilo. Y obviamente somatización. Así que volviendo a la red del desarrollo, yo puedo tener un estudiante que tenga un trastorno de aprendizaje, que tenga un trastorno de atención y un trastorno conductual y emocional. No son exclusivos. Ay, ¿cuál es la discapacidad principal? ¿Quién sabe? Pero hay que tratarlo todo, porque si no, no vamos a tener éxito.
¿Y cuáles son las opciones que tengo? Bueno, yo lo puedo tratar a nivel educacional, a nivel psicológico, médico o cambio el entorno. Vamos entonces a hablar de la gestión educacional, el manejo educacional se divide en dos ramas. La remediación, que es enfocar el aspecto educativo en las debilidades del estudiante con el propósito de disminuir la brecha que existe entre el nivel, la destreza de ese proceso en particular y la de los compañeros. Pues si tengo dislexia, tengo que disminuir la brecha entre la lectoescritura tuya y la de los compañeros de tu clase. ¿Okay? ¿Cómo lo hago? Con educación especial, terapia educacional, terapia logopeda o del habla, terapia ocupacional, terapia física, dependiendo de cuál sea el impedimento que tengo. La otra opción es que puedo hacer acomodación, y en acomodación lo que hago es que adapto el medio ambiente a tus debilidades. Y eso se puede hacer en cualquier sitio. Pues lo muy común que ocurre es que se hace un ambiente físico accesible a todos. Pues si alguien viene en silla de ruedas y tiene que subir al tercer piso, se le pone un elevador. Si tiene que cruzar la acera, se le pone una rampa. Ahora, si yo voy con mi maletita que arrastro en el aeropuerto y hay una rampa, me es más conveniente que la acera. O sea, que yo, que no tengo impedimento físico, lo puedo usar. Lo que pasa es que los impedimentos de aprendizaje, los trastornos de aprendizaje son impedimentos invisibles porque ocurren en el cerebro. Y en ese momento, cuando el estudiante no puede hacer algo, pues todo el mundo le atribuye un problema moral. No es trabajador, no le interesa, tiene una mala actitud. Bueno, si a mí me hicieran ir a trabajar todos los días por 5 o 6 horas, 5 días a la semana, en los Estados Unidos son 10 meses al año. Ustedes los mexicanos trabajan mucho. Yo tendría una actitud mala también, a mí no me gustaría estar allí. O sea, sí que el enfoque es, ¿qué es lo que vamos a hacer? La acomodación es simplemente con el objeto de evitar la discriminación. Punto. Porque lo que hace es que convierte el medio ambiente en un ambiente donde cualquier persona puede tener éxito independiente de sus habilidades. Y eso es lo que es un ambiente inclusivo. ¿Cómo se crea un aula estratégica? Pues se crea un entorno que promueve el uso de estrategias. Cuando estábamos discutiendo esta tarde, ¿cuáles son las estrategias que ustedes le dan a los estudiantes? Muy claramente describieron el problema. Tú eres una persona inteligente, pero no regulas tus emociones adecuadamente. Tenemos que manejar el problema. Así que la etiqueta se le da al síntoma, no al niño. Se describe el problema para ver qué es lo que tenemos que hacer. Se hace el análisis para entonces establecer un plan y se evalúa el plan para determinar si lo que estamos haciendo funciona o no y cómo se va a modificar para estar seguro que se asegura, para estar seguro que tengamos un resultado exitoso. Hay que motivarlos porque esto es muy difícil y hay que adaptarse y tener tolerancia. En mi oficina yo tengo que prescribir medicamentos a pacientes a quienes yo no les quiero prescribir porque el medio ambiente escolar donde ellos están no se ajusta al estudiante, por lo cual el nivel de estrés es horrible. Y yo diría que más de la mitad de mis pacientes no requerirían medicamentos si hubiese programas como los que ustedes ofrecen aquí. Por eso quiero copia de la tesis, porque
Esa me la llevo para allá. Me va a hacer la vida más fácil. Ok. Vamos a explicarle al estudiante a comprender su perfil de aprendizaje. Yo le pregunto a mis pacientes, tengo una encuesta que se hace y el niño la llena. Y una de las preguntas es, yo no soy tan inteligente como mis compañeros. Y yo le digo, ¿y por qué tú dices eso? Las notas mías son malas. Tus notas no tienen nada que ver con qué tan inteligente tú eres. Tiene que ver con qué tan buen estudiante tú eres. Pero la inteligencia y ser buen estudiante no parean, porque yo tengo una práctica llena de estudiantes con cocientes de inteligencia por las nubes, que son los peores estudiantes del mundo. Así que vamos, ¿cuál es el problema? Es que yo no sé leer. ¿Y por qué tú no sabes leer? Mira, tienes un problema de decodificación. ¿Y qué diablo es eso? Pues mira, cuando tú ves las letras, no las reconoces y se le explica. Pero hay una forma de trabajar con eso. Y aquí vamos a trabajar. No se te va a hacer fácil, pero lo vamos a hacer poco a poco. Como Rufino mencionó, poquito a poquito, porque si no es mucho. La estrategia más sencilla es, mira, no tienes 20 problemas de matemáticas que hacer. Lo que tienes son 5 grupitos de 4. Vamos a hacer los primeros 4 y ahí seguimos. Promueve la independencia y la confianza en sí mismo. Si yo desarrollo mi habilidad, desarrollo competencia en una destreza, yo voy a tener confianza en cómo yo funciono ahí. Punto. Es muy lógico. Le da el control al estudiante. ¿Por qué? Porque el problema es de él. Yo facilito el aprendizaje, pero el problema es del estudiante. Promueve la motivación, el esfuerzo enfocado y la ética de trabajo, que es esencial. Porque ese estudiante, cuando crezca, va a estar trabajando en algún sitio y a lo mejor va a ser responsable por algo que yo necesito. Así que yo quiero que tenga buena ética de trabajo y que ponga el esfuerzo necesario. Y hay que enseñarles a aprender. ¿Cómo se aprende? No es algo superficial. Muchas veces nos enfocamos en el resultado, no en el proceso. Y tenemos que enfocarnos en el proceso. A mí no me importa si tú sabes todos los detalles, a mí lo que me importa es cómo tú llegaste a esa conclusión. Puedes discutir de una forma inteligente, como las discusiones que tuvimos ayer. Puedes discutir lo que está pasando. Explícame cuál es tu interpretación de lo que esto quiere decir, porque si tú me lo puedes explicar, lo sabes. Así que vamos a explicar por qué las estrategias se deben enseñar, establecer las metas, qué es lo que yo quiero hacer. Mire, esto es para el final de año, para el próximo mes, para la semana, para el día, lo que sea. Y hay que hacer seguimiento de proceso, porque si lo que estoy haciendo no funciona, lo debo dejar de hacer o cambiar lo que tengo que hacer. Porque estamos tratando de resolver la discapacidad, el impedimento, el problema que tiene este estudiante. Hay que enseñar las estrategias. Los estudiantes no saben estudiar, los estudiantes no saben tomar notas, los estudiantes no saben cómo memorizarse las cosas para una prueba. Vamos a enseñarles cómo hacerlo. Y si se les enseña cómo hacerlo, vamos a darle calificaciones por el uso de las estrategias, porque si no se le da calificaciones por el uso de las estrategias, no lo van a hacer. Yo trabajé en un programa en la costa oeste de la Florida. Teníamos 36 escuelas, 24 escuelas públicas y 12 escuelas parroquiales. Y establecimos un programa muy similar a lo que ustedes tienen. Había 3 componentes: el alumno, el maestro y los padres. Y se hizo formación de los 3 y se estableció un sistema de colaboración donde se estableció un grupo de familias adelante, donde las familias se reunían, donde los maestros se reunían a discutir los retos y las dificultades del estudiante, a ver cómo podían facilitar el aprendizaje del estudiante, y donde a los estudiantes se les enseñaban las estrategias específicas para manejar estos problemas. A todos los estudiantes se les enseñaba. ¿Cómo estoy de tiempo? 2 minutos. Bien. Bueno, aquí entonces paso. Instrucción explícita.
sistemática en contenido y en diseño, ¿okay? Constante, hay que practicar, y tiene que ser atractiva. Hay que estimular al estudiante para que lo disfruten. Esto es los estándares para maestros de lectura que la Organización Internacional de Dislexia generó. Tengo el documento, está en sus... Lo subieron, así que ustedes lo pueden bajar. En términos de contenido, enfatiza el contenido esencial, destrezas ejecutivas, estrategias, vocabularios, conceptos y reglas. Contenido esencial se presenta en secuencia lógica. A los niños hay que llevarlos a través del desierto. No los puede dejar solos para que salgan de ahí. Y las destrezas complejas se dividen en unidades de instrucción más pequeñas, como discutimos anteriormente. Las lecciones en diseño tienen que ser organizadas y enfocadas, describiendo las metas, y en términos de diseño, modela, se hace práctica supervisada y luego lo sigue haciendo el estudiante independientemente. Tengo esta foto que les enseñé anteriormente, esta diapositiva. Como ven, el estudiante disléxico no alumbra esa parte del cerebro. Estos son adultos. Y aquí lo que vemos es que antes de la remediación, estos adultos, este cerebro izquierdo, cerebro derecho, el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, si se dan cuenta, hay muy poco rojo en este cerebro aquí, en este hemisferio, pero tenemos mucho en el hemisferio derecho. Después de intervención, de mediación, de lectura estructurada, miren cómo cambió el funcionamiento neurológico. Rojo en el hemisferio izquierdo y casi nada en el derecho. ¿Ven la diferencia? O sea que y esto es en adultos. Imagínense lo que esto puede ser en niños. Así que la remediación basada en evidencia científica puede causar un cambio neurológico. Y eso es esencial. La gestión psicológica tenemos dos. Para terminar, la terapia conductual es para el adulto, no para el niño. La terapia cognitiva es más para el niño. Y la terapia cognitiva es cambiar la forma en que uno piensa con respecto a cómo uno se siente. La terapia conductual es entrenar al adulto para que cambie la forma en que brega con el niño, para que el niño cambie la forma en que le responde al adulto. Los controles son externos. La terapia cognitiva, los controles son internos. En medicina, o te medicamos o te lo cortamos, y en comportamiento y desarrollo no se corta nada, así que usualmente usamos medicamentos. Y en el entorno, coordinar entre el hogar y la escuela para tener consistencia entre ambos entornos, y de esa forma el estudiante puede generalizar las destrezas que está adquiriendo más fácilmente. Y al final recuerda, no es culpa tuya, pero es tu problema. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Una bonita experiencia que ha compartido con nosotros el doctor Eric Tridas. Y en este momento pasa el maestro Humberto Rodríguez para hacer entrega de un merecido reconocimiento. Pues excelente presentación. Se va sumando a la aportación del doctor Rufino, ahora desde el doctor Eric, diferentes alternativas y estrategias. Queremos compartir contigo. Este sería el segundo que tienes ya en tu oficina y se lo damos con mucho reconocimiento a tu entusiasmo, tu dedicación y sobre todo al conocimiento que has compartido con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.